Ya está, ¿Ya? Eduardo. Bueno, perfecto. Bueno, primero yo quería destacar algunos conceptos que es importante diferenciar, ¿no? Primero, el tema de la comunicación pública y cómo esta normalmente se confunde con la comunicación política, que es un concepto bastante más amplio y que uno puede entender mejor porque está mucho más orientada a la disputa política y uno lo puede entender en el contexto, por ejemplo, electoral, ¿no? En el caso de la comunicación pública, y es muy importante entenderlo, tiene cosas en común con la comunicación política, pero también tiene diferencias. Una de las cosas en común que tiene es que ambas están orientadas a buscar gobernabilidad, es decir, a lograr consensos en la opinión pública que ayuden a que un político o en este caso una institución logre sus objetivos de gestión, ¿no? Entonces, en eso son similares, pero son diferentes en el tema justamente de la confrontación también, ¿no? Cuando uno hace comunicación política, no solamente busca generar más consenso, sino también confrontar al adversario político, y en este caso, en la comunicación pública o gubernamental, eso más bien se reduce al mínimo, porque lo que queremos es poner en primer plano el servicio que se ofrece desde el Estado y no necesariamente las diferencias que puedan existir en la opinión pública respecto a diferentes temas, ¿no? Entonces, eso es una diferencia que es importante tomar en cuenta sin que dejemos de lado la comunicación política, porque también es cierto que desde el sector público muchas veces nos olvidamos de ese primer aspecto que es el tema de la gestión de gobernabilidad, ¿no? De la generación de gobernabilidad. No solamente estamos comunicando para hacer un servicio público, sino que estamos comunicando para que una gestión, un gobierno determinado, el Estado en última instancia, logre los objetivos institucionales que tiene de generación de bienestar para la población, ¿no? Y la otra diferencia, el otro concepto que me gustaría abordar es el tema de la vocería institucional, que en el Perú no tiene todavía un desarrollo tan fuerte como el que tienen otros países, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en Estados Unidos existe una vocería de la Casa Blanca, ¿no? Es una persona preparada para estas funciones, normalmente un periodista o una periodista, que recibe un encargo gubernamental y se da el trabajo de exponer eh, las acciones de gestión, las respuestas que tiene el gobierno cada día frente a la coyuntura, ¿no? Eso es muy importante, nosotros consideramos que sí, porque ayuda a preservar la imagen institucional y la imagen de, el actor político, la actriz política principal, que es la autoridad, ¿no? Si nosotros, como pasa en el Perú normalmente, tenemos a nuestros funcionarios, a nuestros ministros, a nuestro presidente, presidenta, siendo él o ella la única persona que hace vocería del gobierno, lo que se genera es un desgaste de su imagen en la ciudadanía y eso repercute finalmente en una reducción de la posibilidad de generar gobernabilidad, ¿no? Entonces, hay que reflexionar también sobre cómo esta falta de sofisticación en la comunicación gubernamental que existe en el Perú también tiene una responsabilidad, un rol que juega en esta crisis institucional que vivimos en general en nuestro país. Por ejemplo, en Chile existe un ministro de comunicación que no es tanto el que ve temas de comunicación, sino que es el ministro vocero, ¿no? Es, digamos, el vocero de gobierno que asume además un cargo de nivel ministerial. En el Perú no existe eso. En el Perú es cada líder de sector, cada ministro, o en casos PCM o en casos presidente o la presidenta, quien asume funciones de vocería y en ocasiones cuando se ha querido implementar este tema no ha sido hecho de una manera seria, institucional y no ha sido más que anécdotas, ¿no? Entonces sí sería interesante que en algún momento tengamos mucho más trabajo que analizar respecto a la vocería institucional, pero apelando además a lo que se comentó hace un momento de hablar de cómo funciona actualmente el tema de comunicación en el Perú. En verdad las vocerías institucionales son bastante coyunturales, ¿no? Se generan dependiendo de cuál es el tema al que queremos No, responder y cómo conseguimos a un vocero, vocera, técnico especialista que pueda responder a esa demanda de comunicación, ¿no? Entonces, antes de eso, por favor, quisiera regresar a la diapositiva anterior. ¿Qué caracteriza a la comunicación pública, a la comunicación gubernamental? La comunicación pública debe ser primero, no creo que había una diapositiva anterior.
A esa sí, ¿qué es la comunicación pública? Es la actividad mediante la cual damos a conocer la acción gubernamental, ¿no? Esa acción gubernamental se realiza en tres niveles diferentes, ¿no? Primero en los tres niveles de gobierno, digamos el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, también en las instituciones de servicio público, ¿no? En algunas adscritas, la mayoría de ellas adscritas a diversos sectores del Poder Ejecutivo. También tenemos ahí al Congreso, ¿no? A Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, todos ellos están haciendo también una comunicación pública, una comunicación gubernamental. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que debe caracterizar a este tipo de comunicación pública? Eh, es importante que lo entiendan quienes recién empiezan a hacer comunicación institucional para el Estado porque se van a encontrar con que existen diferencias en el tipo de comunicación que se hace aquí con el tipo de comunicación que uno puede hacer, por ejemplo, en una ONG, en una empresa privada o en un negocio, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Que, por ejemplo, en este caso nosotros hacemos una comunicación institucional, ¿no? Es decir, no nos centramos tanto, por ejemplo, y eso también es interesante verlo cuando, por ejemplo, eh, hay equipos de, por ejemplo, un alcalde, ¿no? Que llegan con él a la municipalidad de una campaña electoral previa y les toca hacer luego, pasan a estar contratados por el municipio, algunos de ellos, y les toca hacer comunicación institucional, comunicación gubernamental. Y les es un poco difícil entender que lo que están haciendo no es comunicación para el alcalde o para un funcionario, sino comunicación de la institución, que no se trata solamente de hacer los TikToks del alcalde, sino de cómo involucras a toda la institución y el trabajo institucional en la comunicación que vas a hacer, que ahora es una comunicación gubernamental, ¿no? Eh, También es una comunicación de interés público, es decir, se comunica no solamente con fines proselitistas, se comunica con la finalidad de dar a conocer servicios públicos y de que la ciudadanía acceda a ellos lo mejor posible y también de transparentar la acción gubernamental, ¿no? Y por último, es utilitaria. Es una información que le es útil a este sector de la población. Una cosa que normalmente se ve como anecdótico dentro de la comunicación gubernamental es que en muchos ministerios, en muchas instituciones, en las redes sociales suelen publicar, por ejemplo, nos reunimos los trabajadores del ministerio o de la institución tal, y participamos en esto, ¿no? Eso siempre genera cuestionamientos, ¿no? Porque es de interés público eso. Bueno, si de repente contribuye a mostrar que el sector se pone o adquiere algunos atributos para mejorar sus servicios, puede ser, ¿no? Pero de lo contrario, es utilitaria, no es utilitaria para la ciudadanía, para la opinión pública. Entonces es importante entender cómo hay cosas que se hacen en las instituciones, en los ministerios, ¿no? Que requieren otros tipos de canales de difusión, ¿no? Muchas veces quienes nos piden hacer publicaciones en las redes sociales institucionales son las direcciones, ¿no? Y las direcciones dicen, oye, pero mira, hemos hecho esto con nuestros trabajadores, ¿por qué no sale en las redes? Justamente por esto, ¿no? Porque no es de interés público, no es utilitario para la ciudadanía y porque ellos, bueno, tampoco es que tengan que saberlo, ¿no? Pero se les puede explicar que hay otros canales de comunicación interna donde se puede difundir esa información, ¿no? Lo siguiente, por favor. Esto es importante tenerlo claro porque eh, para entender un poco la diferencia entre lo que son los públicos de la comunicación gubernamental y los stakeholders, que son los grupos de interés, ¿no? Los públicos de la comunicación gubernamental, de la comunicación pública, es siempre en la ciudadanía, la opinión pública representada, expresada en la ciudadanía. Y quiero hacer énfasis en cada ciudadano y cada ciudadana, porque una cosa que a veces nos pasa también es pensar en colectivizar a la ciudadanía, ¿no? Y recordemos que cada vez que nosotros emitimos un mensaje, no se recibe ese mensaje de manera colectiva, ¿no? La gente no se reúne en grupo o en un desfile para que les demos un discurso. La gente lo ve en su casa a través de la televisión, lo escucha en la radio, o lo ve en las redes sociales y lo ve de manera personal, de manera individual, ¿no? Entonces hay que recordar que siempre nos dirigimos al ciudadano y a la ciudadana. Eh, y otra cosa son los stakeholders, los grupos de interés, que pueden ser, por ejemplo, organizaciones sociales, dependiendo de cada sector, ¿no? En el caso del Ministerio de la Mujer existen, por ejemplo, ONGs, existen organizaciones de la sociedad civil. En el caso del Ministerio de Vivienda existen pues los promotores
del agua en algunos lugares, de los proyectos de agua, de los proyectos de mejoramiento de barrios, ¿no? También tienes a los cooperantes, a la cooperación internacional, tienes a los grupos poblacionales específicos, ¿no? La academia, especialmente en nuestro caso, en el caso de comunicación, los medios de comunicación, entre otros, ¿no? Entonces, para ellos hay que tener trabajos de comunicación, estrategias de comunicación y de difusión de mensajes diferenciados. La siguiente, por favor. Entonces, hay que entender que la información que nosotros producimos en nuestras instituciones tiene que dosificarse y tiene que emitirse, tiene que pasarse a estos grupos de manera diferenciada, ¿no? Tenemos que dosificarlo. Por ejemplo, la información que yo doy a los dirigentes que impulsan un proyecto de agua y saneamiento, una obra, no es la misma que yo doy a la ciudadanía en general, porque ellos tienen otras demandas de información. Ellos me van a preguntar en qué estado está el proyecto tal, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de ejecución, ¿no? ¿Cómo está yendo el tema del gasto? En general, a la opinión pública, a la ciudadanía de una localidad, no le voy a dar toda esa información, le voy a generar una campaña informativa de, por ejemplo, cómo le va a beneficiar esta obra, ¿no? Primero porque tienen demandas diferentes de información y segundo porque lo utilitario también es diferente, ¿no? Eh, y los mensajes, por ejemplo, que doy a los cooperantes no son los mismos que doy a los beneficiarios de un proyecto. Y por eso es necesario desarrollar, crear espacios diferenciados de comunicación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, en varios ministerios existen no solamente las redes sociales ni los espacios de comunicación abiertos al público general, sino que existen muchos paneles informativos, existen conferencias específicas, ¿no? Para hablar con los cooperantes, reuniones informativas con las organizaciones sociales, existen gente encargada, por ejemplo, del diálogo directo con las organizaciones sociales y con la ciudadanía. Entonces, es importante entender de que existen diferentes canales de comunicación que podemos usar para que no pensemos que las redes institucionales o los canales institucionales al público son los únicos que tenemos, ¿no? Porque eso incluso puede generar crisis, ¿no? Si yo le doy información a una persona como por ejemplo un dirigente social, la misma información que yo le doy a la ciudadanía en general, ese dirigente social va a pensar que yo le estoy dando menos información, que le estoy restringiendo la información y eso puede generar incluso crisis a la institución, ¿no? Lo siguiente, por favor. Es importante también entender el concepto de agenda setting, ¿no? O sea, de el establecimiento de la agenda, porque normalmente, y eso tenemos que tenerlo claro también, la agenda mediática es una agenda diferente a la agenda institucional. Los medios de comunicación tienen objetivos muy diferentes a los que tienen las instituciones públicas, ¿no? Los medios de comunicación quieren generar mayores audiencias, quieren espectáculo, quieren inmediatez, quieren anécdota, y las instituciones lo que buscan más bien es difundir información utilitaria, es hablar de procesos más complejos, es dar información que a veces es un poco más densa, ¿no? Eh, y entonces es importante entender que no siempre vamos a estar en la agenda de los medios de comunicación y que esta agenda además se construye a través de un tira y afloja, ¿no? Entre el emisor, que es en este caso la institución pública, y los medios de comunicación, que son los receptores de la información que las difunden a la ciudadanía, ¿no? No es automático esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a que yo puedo sacar una nota diciendo, he modificado la normativa tal para permitir, no sé, que se construyan edificios más altos en un distrito. Eso no necesariamente va a ser noticia. Yo puedo mandar mi nota de prensa, las redacciones, no lo van a levantar si no les parece interesante, si no va de acuerdo a los temas que ellos han elegido como la agenda central de esa semana, ¿no? En cambio, si yo anuncio, por ejemplo, que va a haber un corte de agua mañana en todo Lima, eso sí va a ser automático, pues, ¿no? Porque el público lo requiere saber y los medios de comunicación saben que eso les va a generar un impacto mayor, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos se requieren de diversas acciones para preservar la imagen de la institución, ¿no? Porque tenemos el problema también de que cuando la coyuntura llega a ti, a veces no estás necesariamente preparado o preparada para atenderla, ¿no? Y puede ser que se genere una crisis de comunicación y hay que estar alertas para poder resolverla, ¿no? La siguiente, por favor.
En este contexto es que se hace tan importante el tema de la gestión de medios, ¿no? Lo que se llama PR, que puede ser de dos tipos, de baja intensidad. Cuando yo, por ejemplo, soy una institución, mando notas de prensa, llamo a algunos periodistas amigos o contactos que tengo para decirles que estamos avanzando en un tema, les paso la información, ¿no? Pido que reboten, coloco algunos voceros institucionales a pedido de algunos medios, ¿no? Digamos, es el día a día de lo que ocurre en las oficinas de comunicación del Estado, ¿no? Pero también hay momentos en los que se tiene que hacer gestión de medios de alta intensidad, ¿no? Eh, y eso implica otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, si yo desde un ministerio estoy impulsando una normativa y requiere pasar por el Congreso y eso implica acción política, implica que los medios de comunicación informen desde el relato que yo quiero plantear, sí requiero movilizar ahí otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, a los stakeholders, a las organizaciones sociales que están impulsando esto, a los cooperantes que tengo que están de acuerdo con esta iniciativa para generar una opinión pública favorable a lo que estoy haciendo, ¿no? Haciendo que mi tema sea ineludible, ¿no? Una anécdota que yo siempre cuento sobre esto es cuando trabajábamos en el Congreso, se dio una ley que fue denominada la Ley de Esclavitud Juvenil, ¿no? La Ley Pulpín 2.0, que se aprobó muy rápido en el Pleno del Congreso y los medios de comunicación no entendían muy bien de qué se trataba, así que no la cubrieron, ¿no? Entonces, varios de nosotros estábamos un poco desesperados porque no había mucha alerta sobre el tema. Entonces, ¿qué hicimos? Movimos justamente estas acciones de alta intensidad. Empezamos a hablar con algunos stakeholders, empezamos a mover el tema en redes, empezamos a hacer el tema tendencia y 2 horas después ya nos empezaron a llamar los medios a decir, oye, queremos más información sobre esto que se ha hecho viral. Entonces, eso es importante también hacerlo, ¿no? Esa gestión de alta intensidad para volver un tema ineludible para los medios de comunicación es importante tenerlo claro que es una posibilidad. La siguiente, por favor. Y es importante también justamente en esto que les menciono, elegir si vamos a hacer una comunicación gubernamental pasiva o si la vamos a hacer activa. Una comunicación gubernamental pasiva es una que espera que la coyuntura le llegue, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente en el caso del Ministerio de la Mujer teníamos mucho de eso, ¿no? O sea, hay un feminicidio, hay un caso de violencia y el Ministerio tiene que salir a dar la cara, ¿no? El tema es que en estos casos no eres tú quien elige el momento en el que sales, ¿no? En verdad es la coyuntura la que te obliga a salir y eso implica que ya tienes muy poco control del relato también, porque ya sales a responder un relato que está instalado, ¿no? Y normalmente es un relato crítico hacia la institución. Es un relato de que no se ha hecho lo suficiente, de que no se tomaron medidas preventivas, ¿no? Entonces, es un tipo de comunicación que lamentablemente existe mucho en el Estado, en el Estado peruano, ¿no? Una comunicación más pasiva, esperando que ocurran las cosas que hay, nos compartan quizás la agenda ministerial para actuar, ¿no? Eh, pero no se actúa de manera proactiva, ¿no? Y lo siguiente, una comunicación gubernamental activa, ¿no? Que es una que sí genera coyuntura favorable para poder posicionar una noticia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos a través de la comunicación estratégica, ¿no? Cuando hacemos comunicación estratégica, identificamos las posibilidades comunicativas que tenemos y tratamos de impulsar algunos temas de gestión a través de esta generación de contexto favorable, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces esto, los comunicadores gubernamentales no solamente esperamos que se produzca una noticia para cubrirla, generamos oportunidades comunicacionales para impulsar el prestigio de nuestras instituciones. La siguiente, por favor. Bueno, por último hay que recordar esto, ¿no? Nuestra tarea desde la comunicación gubernamental es generar gobernabilidad, no hay que olvidarlo. También que necesitamos mitos de gestión, hay que convencer a las personas que están a cargo de la gestión de que tenemos que definir mitos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Vamos a construir, por ejemplo, un país con sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, también que necesitamos una maquinaria institucional diseñada para facilitar lo comunicacional, ¿no? Quizás matrices donde cada uno de las direcciones pueda poner la información actualizada para nosotros poder generar contenido comunicacional en base a eso. Eh, una penúltima cosa que es que no debemos dejar nada a la libre interpretación. Cuando nosotros mandamos una nota no hay que dar solamente cifras, hay que dar cifras e interpretaciones, porque los medios pueden entenderlo de una manera diferente, ¿no?
Y por último, no debemos huir a las tendencias, sino surfear sobre ellas, ¿no? No hay que tenerle miedo a las redes sociales, no hay que tenerle miedo a los virales, ¿no? A todo se le puede sacar un enfoque favorable, creo yo, que ayude al prestigio de nuestra zona. Eso sería todo. Muchas gracias y estoy atento a sus consultas.